Imagina esto. En el corazón del Parlamento de Nueva Zelanda se desarrolla un momento extraordinario. Filas de políticos, hombres y mujeres de partidos opuestos, con ideologías diferentes, se paran hombro con hombro, sus voces resonando al unísono. Los pies golpean contra el suelo pulido, las manos golpean los muslos con precisión rítmica y las miradas se fijan al frente con una concentración inquebrantable. Esto no es un debate ni una protesta, es el haka, una poderosa danza ceremonial arraigada en la tradición maorí. Durante siglos, el haka ha sido un símbolo de fuerza, unidad y orgullo cultural. Pero ¿cómo llegó este ritual ancestral desde las reuniones tribales a los campos de rugby y finalmente a los pasillos del gobierno? Hoy nos sumergimos en la historia del haka, un viaje que abarca generaciones, culturas e incluso continentes. Desde sus orígenes como una práctica sagrada maorí hasta su papel en la configuración de la identidad moderna de Nueva Zelanda, el haka se ha convertido en mucho más que una simple danza. Es un puente entre el pasado y el presente, un testimonio de resistencia y un faro de unidad nacional. En este video exploraremos la rica historia del haka, su ascenso a la fama global a través de deportes como el rugby y su profundo impacto en el panorama político de Nueva Zelanda. Al final, comprenderás por qué esta antigua tradición sigue inspirando a millones en todo el mundo y qué nos enseña sobre abrazar la diversidad mientras honramos el patrimonio. Así que prepárate, porque esta es una historia de cultura, valentía y conexión como ninguna otra. Mucho antes de que resonara en los estadios de rugby o vibrara en las cámaras parlamentarias, el haka nació en el corazón de la cultura maorí, una expresión viva y palpitante de identidad, emoción y espíritu. Imagina un tiempo, siglos atrás, cuando las tribus se reunían bajo los vastos cielos de Aotearoa, sus voces elevándose como olas que chocan contra acantilados escarpados. Este fue el lugar de nacimiento del haka, una danza ceremonial que llevaba el peso mismo de la vida. No solo se interpretaba, se vivía. Cada canto, cada pisada, cada gesto contaba una historia, de triunfos sobre la adversidad, de tristeza convertida en fortaleza, de unidad forjada a través de un propósito compartido. El haka cumplía muchos roles en la sociedad maorí. Los guerreros lo realizaban antes de las batallas, con sus expresiones feroces y movimientos atronadores destinados a intimidar a los enemigos e infundir coraje en sí mismos. Pero no siempre se trataba de la guerra. El haka también celebraba los hitos de la vida, dando la bienvenida a huéspedes de honor con los brazos abiertos, lamentando a los seres queridos que habían partido o marcando eventos significativos como bodas y nacimientos. Una de sus formas más famosas, el kamate, fue compuesto por Te Rauparaha, un jefe que escapó por poco de la muerte. Sus palabras, muero, muero, vivo, vivo, se convirtieron en una celebración de supervivencia, resistencia y esperanza. Con el tiempo, surgieron nuevas variaciones, cada una con su propio significado. El kapa, o pango, por ejemplo, fue creado específicamente para los All Blacks en 2005, fusionando tradiciones ancestrales con una inclusividad moderna. Sin embargo, sin importar la forma, la esencia permaneció intacta. El haka era, y sigue siendo,
un vehículo de emoción humana pura, que conecta a las personas con sus antepasados y entre sí. Durante generaciones, permaneció arraigado en las comunidades maoríes, una práctica sagrada transmitida de familias a tribus. Lo que nunca imaginaron fue que esta poderosa tradición pronto trascendería sus orígenes, encontrando un lugar en el escenario mundial y convirtiéndose en un símbolo no solo del orgullo maorí, sino de la identidad de toda una nación. Imagina esto: un estadio lleno, el aire cargado de anticipación. Miles de fanáticos se ponen de pie cuando los All Blacks saltan al campo, pero no están allí solo por el partido. Están allí por el momento que lo precede. Frente a sus oponentes, el equipo forma un círculo cerrado y luego explota en movimiento. Los pies golpean como truenos, las voces rugen al unísono, y las manos golpean los muslos con precisión. Esto es el haka, un ritual que se ha convertido en sinónimo del rugby neozelandés, cautivando a audiencias de todo el mundo. Pero, ¿cómo llegó esta antigua tradición maorí al escenario global? La historia comienza hace más de un siglo, en 1905, cuando los All Blacks realizaron por primera vez el haka durante su gira por Gran Bretaña. En aquel entonces, no era solo para intimidar a los rivales, era una forma de honrar la cultura maorí y mostrar al mundo la identidad única de Nueva Zelanda. Con el tiempo, el haka se convirtió en una parte fundamental del ritual previo al partido, evolucionando de un simple canto a una poderosa declaración de unidad y fuerza. No pasó mucho antes de que el haka trascendiera el deporte. Se convirtió en un símbolo de orgullo nacional, visto por millones que tal vez nunca pisen Nueva Zelanda, pero que se sienten conectados con su espíritu. Algunos momentos destacan más que otros, como la final de la Copa del Mundo de Rugby de 2011. Cuando los All Blacks se enfrentaron a Francia, su interpretación del kapa o pango puso la piel de gallina. Cada movimiento era deliberado, cada palabra resonaba con propósito. Cuando ganaron el partido, la victoria se sintió como algo más que un triunfo del equipo, fue un triunfo para toda la nación. O el partido de semifinales de la Copa del Mundo 2019 contra Inglaterra, cuando el equipo inglés respondió al haka formando una V, de pie en señal de respeto mutuo. Estos momentos nos recuerdan que el haka no se trata solo de dominio, sino de conexión. Por supuesto, el haka no ha estado exento de controversia. Los críticos han cuestionado si usarlo fuera de su contexto tradicional corre el riesgo de diluir su significado. ¿Es correcto que un equipo deportivo o cualquier persona ajena a la cultura maorí interprete algo tan sagrado? Sin embargo, para muchos, la adopción del haka por parte de los All Blacks representa un puente entre culturas, una forma de celebrar la diversidad mientras se honra el legado. Es una prueba de que las tradiciones pueden evolucionar sin perder su esencia, si se hacen con respeto y comprensión. Y quizás por eso el haka sigue resonando, no solo como una danza de guerra, sino como un lenguaje universal de fuerza, unidad y humanidad compartida. El viaje del haka no terminó en los campos de rugby. Se extendió a las aulas, los lugares de trabajo y las comunidades, tejiéndose en el tejido de la vida moderna de Nueva Zelanda. Imagina una asamblea escolar donde los estudiantes, algunos maoríes y otros no,
se paran lado a lado para realizar el haka. Sus voces se mezclan como una sola. Sus movimientos se sincronizan a pesar de sus diversos orígenes. O imagina una sesión de trabajo en equipo en una empresa, donde los colegas vestidos con trajes de negocios golpean sus pies y cantan con sorprendente pasión. Estas escenas pueden parecer mundos apartes de las reuniones tribales o los partidos de rugby, pero comparten el mismo latido, una celebración de la unidad, la identidad y el propósito compartido. Este cruce cultural no ocurrió de la noche a la mañana. Durante décadas, Nueva Zelanda ha trabajado hacia el biculturalismo, esforzándose por honrar las tradiciones maoríes mientras fomenta la inclusión de todos sus ciudadanos. El haka se convirtió en una herramienta poderosa en este esfuerzo, ofreciendo a los neozelandeses no maoríes una forma de conectarse con la cultura indígena. Las escuelas comenzaron a enseñar el haka no solo como una actuación, sino como una lección de historia, respeto y trabajo en equipo. Las empresas lo adoptaron para inspirar colaboración y derribar barreras entre empleados. Incluso las bodas y funerales comenzaron a incorporar el haka como homenaje a los seres queridos o como gesto de gratitud. Pero esta expansión no ha estado exenta de desafíos. Algunos argumentan que sacar el haka de su contexto tradicional corre el riesgo de convertirlo en un espectáculo en lugar de una práctica sagrada. ¿Es correcto que las escuelas o las empresas interpreten algo tan profundamente ligado a la identidad maorí? Estos debates resaltan el delicado equilibrio entre la apreciación cultural y la apropiación. Sin embargo, cuando se hace con respeto, con permiso, comprensión y una intención genuina, el haka puede servir como un puente, uniendo a las personas a través de las diferencias culturales. Nos recuerda que las tradiciones no son estáticas, crecen y se adaptan, reflejando el mundo cambiante que las rodea. Y quizás ese sea el verdadero poder del haka, su capacidad para trascender fronteras mientras permanece arraigado en sus orígenes, uniendo allí a las personas de una manera que las palabras por sí solas no pueden. Imagina la escena: filas de políticos, vestidos con trajes y corbatas, parados hombro con hombro en el Parlamento de Nueva Zelanda. Sus voces se elevan al unísono, crudas y poderosas, mientras realizan el haka, un ritual impregnado de tradición maorí. Esto no es un acto de campaña, ni un espectáculo político, es un momento de profundo respeto y unidad. Para muchos, también es un recordatorio de que la cultura y el gobierno pueden y deben coexistir. Pero, ¿cómo llegó el haka a los pasillos del poder? ¿Y qué significa para una nación que aún lucha por honrar sus raíces indígenas? Uno de los ejemplos más conmovedores ocurrió en 2020, cuando los parlamentarios realizaron el haka en honor a la fallecida reina maorí, Dameteatairangi Kaahu. Su muerte dejó un vacío no solo en la comunidad maorí, sino en todo Nueva Zelanda, y el haka se convirtió en una forma de rendir homenaje a su legado. Mientras el canto llenaba la sala, no se trataba solo de duelo. Era también una celebración de sus esfuerzos por tender puentes entre culturas y fomentar la comprensión. Políticos de diferentes partidos, ideologías y orígenes se unieron, compartiendo un gesto común de respeto. Fue un momento poco común en la política. Uno en el que las diferencias se desvanecieron, reemplazadas por un reconocimiento colectivo de la herencia y la humanidad compartida. El haka también ha marcado otras ocasiones significativas en el Parlamento.
Tras eventos trágicos como desastres naturales o actos de violencia, los parlamentarios han realizado el Haka para mostrar solidaridad con las comunidades afectadas. Cada interpretación tiene un peso especial, no solo como un acto cultural, sino como una declaración de identidad nacional. Cuando los políticos golpean el suelo con los pies y cantan al unísono, están diciendo algo poderoso, que la fortaleza de Nueva Zelanda reside en su diversidad y que honrar las tradiciones maoríes es clave para construir el futuro de la nación. Para algunos parlamentarios, realizar el Haka es algo profundamente personal. Un miembro del Parlamento contó que sintió humildad y conexión al participar. Me recordó, dijo, que pese a nuestras diferencias, todos somos parte de algo más grande. Otro lo describió como una experiencia que obliga a dejar atrás la naturaleza adversarial de la política y abrir espacio a la colaboración. Estos momentos humanizan a los líderes, mostrándolos no como figuras distantes, sino como personas dispuestas a honrar una cultura que define a su país. El simbolismo del Haka en el Parlamento no puede subestimarse. Representa mucho más que orgullo cultural. Es una declaración de que las tradiciones indígenas pertenecen al corazón mismo del gobierno. Al adoptar el Haka, los legisladores envían un mensaje al mundo. El progreso no significa dejar atrás la herencia, significa llevarla hacia adelante, asegurándose de que siga viva y relevante. Al hacerlo, nos recuerdan que la unidad no consiste en borrar las diferencias, sino en celebrarlas y encontrar fortaleza en aquello que nos hace únicos. El Haka es mucho más que una danza. Es una lección de humanidad, una verdadera clase magistral sobre cómo tender puentes y celebrar la diversidad. Piénsalo. Aquí tenemos una tradición nacida en aldeas maoríes, transmitida de generación en generación, y que hoy es interpretada por políticos, deportistas, estudiantes e incluso personas de rincones lejanos del mundo. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que la cultura tiene el poder de trascender fronteras, de recordarnos los valores que compartimos, incluso cuando venimos de orígenes distintos. El Haka nos enseña que la unidad no consiste en borrar nuestra individualidad, sino en encontrar fortaleza en nuestras diferencias mientras honramos aquello que nos une. Piensa en cómo el Haka logra alinear a las personas, literal y simbólicamente. Quien lo interpreta debe moverse en perfecta sincronía con los demás, igualando su ritmo, su energía y su intención. No hasta ahí. Cada uno aporta su parte, contribuyendo al algo más grande que ellos mismos. ¿No es esa la esencia del verdadero liderazgo? Ya sea en la política, el deporte o la vida diaria, los verdaderos líderes entienden la importancia de la colaboración, de elevar a otros en lugar de distanciarse. El Haka nos muestra que la unidad no es pasiva, es activa, intencional y muchas veces implica salir de nuestra zona de confort. Pero quizá la lección más poderosa reside en cómo el Haka ha sabido adaptarse sin perder su alma. Desde ceremonias tribales hasta campos de rugby, aulas, oficinas y el Parlamento, ha evolucionado manteniéndose fiel a sus raíces. Ese equilibrio entre preservar y avanzar es un modelo para cualquier sociedad.
¿Cómo podemos honrar nuestras tradiciones sin convertirlas en piezas de museo? ¿Cómo abrazamos el cambio sin olvidar de dónde venimos? Son preguntas que cada nación, comunidad e individuo debe enfrentar, y el Haka nos muestra un camino. En última instancia, el Haka nos recuerda que la conexión es posible, incluso en un mundo que muchas veces parece dividido. Nos desafía a mirar más allá de nuestras diferencias, a encontrar un terreno común y a celebrar la riqueza que aporta la diversidad. Y tal vez, solo tal vez, nos inspira a pisar un poco más fuerte, a cantar con más fuerza y a vivir con más valentía, para crear un mundo donde la unidad no sea la excepción, sino la norma. El viaje del Haka. Desde rituales tribales hasta campos deportivos, aulas y los pasillos del Parlamento, es una prueba de su poder duradero. Nos recuerda que las tradiciones pueden evolucionar sin perder su esencia, que la cultura no es estática, sino que está viva, respira y crece con nosotros. A través del Haka, Nueva Zelanda le ha mostrado al mundo cómo honrar el patrimonio indígena mientras construye un futuro basado en la unidad y el respeto. Así que, al reflexionar sobre esta historia increíble, pregúntate, ¿qué tradiciones dan forma a tu identidad? ¿Cómo podemos usarlas para conectar en lugar de dividir? Deja que el Haka te inspire a celebrar la diversidad, abrazar la colaboración y encontrar fortaleza en un propósito compartido. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartir tus opiniones en los comentarios. Juntos, mantengamos vivas estas historias.